el título del mensaje es Hora de Vencer. Y de hecho, a mí me gusta mucho planificar las cosas. Entonces, desde hace 2 semanas quería tener ya el mensaje listo para hoy. Y Espíritu Santo no estaba dándome qué es lo que iba a decir. Entonces, cada día era como, Señor, hola, ¿me recuerdas? ¿Qué es lo que voy a decir cuando estoy en la cumbre? No quiero ser una tonta, ¿verdad? ¿Cuántos han orado esto? Tenía ese momento de tener que decir algo y es como, yo no tengo nada. Pero Dios, en su fidelidad, hoy esa mañana el Espíritu Santo comenzó a hablarme y dijo, es hora de vencer. Y me dio una escritura que va a ser la base de lo que voy a hablar hoy. Pero quería comenzar, porque es justo después del almuerzo, quería comenzar con una foto de mi hijo menor que se llama José. Y tiene un bigote pintado, porque ahora vive en México, entonces estaba tratando de verse más mexicano. ¿Qué piensan? ¿Se ve bien? Muy bien, no muy bien. Pero bueno, lo amo mucho. Es el gozo de nuestra casa. No es el favorito, pero casi. Amén. Pero vamos a ver a la escritura en Apocalipsis 12:11. Es la escritura que el Señor me dio esta mañana. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Y creo que ahí es donde Dios nos va a hablar esta tarde. Y quiero comenzar con el primer punto en esa escritura. Ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero. Anoche cuando estuvimos orando por la cumbre, estuvimos con un grupo de personas que han estado ayunando. No sé si todos aquí saben, pero la cumbre no comienza el día sábado de la cumbre para muchas personas. La cumbre comienza meses antes, semanas antes. Y hay grupos de intercesores que se unen, que ayunan, que oren, para que Dios hable a nuestros corazones. Entonces, espero que estemos abiertos y preparados por lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Pero anoche cuando estuvimos orando, sentí de parte del Señor que iba a haber gente aquí, no todos, pero algunos que tienen como algún tipo de veneno en su corazón. Y ese veneno se llama pecado. Y yo sentí de parte del Señor que cuando estamos hablando del tema de avivadores, tenemos que entender muy bien el tema de pecado. Y no solamente para nosotros mismos, pero para poder compartir esa verdad con otras personas, ¿verdad? Entonces, esa imagen es fuerte, pero me gusta. Hay un hombre aquí y está jugando con serpientes. Y es sumamente feo. Yo odio serpientes, por lo lado. Cuando vivíamos en Panamá, un día estoy manejando en el carro que teníamos y mis hijos me dicen, mami, ¿qué es esa cosa? Como una rama enorme en la calle. Y allí en la calle había un serpiente así de tamaño, como su cuerpo. Y estaba como todo a lo largo de la calle. Entonces su cabeza por acá y su cola por acá. Era muy largo, como de, no sé, 5 metros más o menos. No, eso es mucho. Serían como 2 metros. Y grande. Y yo, wow, yo odio serpientes. Y hay una serpiente en Panamá, es muy peligroso. Se llama el serpiente 2 pasos, 3 pasos. Y lo llaman 3 pasos porque si ese serpiente te muerda, vas a caminar 3 pasos y vas a morir. Literalmente 3 pasos y ya estuvo. Entonces, y la manera que puedes identificar ese serpiente es que tiene un color crema y sobre ese color crema tiene X color chocolate. Y adivinen qué serpiente estaba allí en ese camino frente a nosotros. Un serpiente de 3 pasos. Entonces, nosotros caminamos mucho esa calle. Por casualidad, ese día estábamos en carro. Entonces, ¿saben qué yo hice? Puse un poco en la aceleradora
y preparé para destruir esa serpiente de 3 pasos. Entonces aceleré. ¿Y sabe qué hizo esa serpiente? Se puso así, en una bola. Entonces cuando pasó las llantas de mi carro, no tocó a esa serpiente. Entonces yo veo hacia atrás y hay una bola en la calle y mis hijos, mami, escapó. Yo dije, no, todavía no. Yo puse en reverso. Vamos a intentar otra vez. Porque yo soy mamá, yo voy a defender a mis pequeños. Y no vamos a permitir ese veneno en la calle donde caminamos todos los días. Entonces, y puse los frenos fuertes para destruir al serpiente. ¿Y sabe qué? Me evitó otra vez. Y ahora está enfrente de mí y está tratando de bajar de la calle y entrar al bosque. Y yo dije, oh no, Satanás. Entonces puse en primera, comenzamos otra vez. Y ¿sabe qué? Nunca logré aplastar esa serpiente. Era grande y largo y viejo porque sabía cómo sobrevivir. Era muy sabio. Y ¿sabe qué? Cuando pasé mi carro, esa serpiente pasó y estaba entrando al bosque, dio la vuelta literalmente, se puso así a mí. Entonces yo estoy mirando de mi espejo a esa serpiente. Yo dije, oh, algún día. Pero ¿sabe qué? Debemos ser así con el pecado. Y a veces jugamos con el pecado y creemos que el pecado no nos va a dañar tanto como dicen los pastores o dicen nuestros papás. Pero ¿sabe que el pecado es sumamente peligroso y te va a dañar? Y quiero decirles algo muy interesante. Cuando yo crecía en la iglesia, mis papás fueron pastores y después fueron misioneros, después fueron pastores otra vez, ahora son misioneros nuevamente. Pero yo siempre, una de las primeras historias que yo escuché era la historia de Adán y Eva en el huerto de Edén. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Y sabe que yo siempre pensaba que ese momento que Dios tenía que sacarles del huerto, eso era el peor momento de su vida. ¿No creen? ¿No creen que era el peor momento de la vida de Adán y Eva? Hasta ese momento conocieron la perfección. Conocieron una vida increíble. Era como el Disneylandia del universo. Ellos pudieron dormir afuera. No fueron mordidos por insectos. Pudieron jugar con leones, nadar con tiburones. Cualquier deseo de fruto, verdura que querían, pudieron ir y un fruto maduro, un pepino listo para comer, dulce, zanahorias. Todo era gratis, todo era fácil. Y la cosa que sucedía todos los días es que Dios caminaba con ellos y les hablaba. Y yo siempre, como niña, cuando pensé en la historia de Adán y Eva, yo honestamente los odiaba. Yo odiaba a Adán, odiaba a Eva. ¡Qué tontos! Ellos arruinaron la vida por los demás. Su tonta decisión arruinó mi vida. ¿Sí o no? Sí. Ahora tenemos que trabajar, ¿cierto? Tenemos que levantarnos. Tenemos que bueno, hay tanto que tenemos que hacer ahora por culpa de ellos. Pero quiero que sepan, la tragedia en el huerto de Edén no era la falta de una buena vida para Adán y Eva. ¿Sabe que la tragedia en el huerto de Edén era que ellos su comunión con Dios fue rota? Comunión rota. Y esto es lo que Dios perdió el día que Adán y Eva fueron echados del huerto. Tenemos que entender que tu pecado, mi pecado, nos aparta de Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿sabe? A veces tratamos al pecado como una linda mascota. Es que no es tan malo.
y es un poco simpático. Y cuando estoy aburrido es lo que me gusta hacer. No es tan malo. Pero ese pecado te separa de Dios. Y en la iglesia tenemos ideas de qué es el pecado y qué no es el pecado. Entonces, bueno, vamos a llamar a la homosexualidad un pecado. Pero chismear es solamente un asunto. ¿Sí o no? Sí, ok, adulterio es pecado. Sí, es pecado. No hay que cometer adulterio. Pero decir una mentira, hacer trampa en el trabajo, no tanto, es solo una debilidad. Tenemos que llamarlo pecado porque pecado te separa de Dios. Sencillamente, pecado siempre tiene la misma resultado, el mismo resultado siempre. Vas a ser separado de Dios, como Adán y Eva en el huerto. Ahora en Isaías 64:6 es un pasaje muy interesante. Habla acerca del pecado y de justicia. Y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ahora, hay otra versión que dice como trapos sucios. Nuestra propia justicia es un trapo sucio. ¿Qué es nuestra propia justicia? Es cuando yo trato de cubrir o lavar o corregir mi propia justicia. Yo trato de ser lo suficientemente bueno para Dios. Ahora, ¿qué es un trapo sucio? Nosotros tenemos ideas diferentes hoy en día que tenían cuando estaban escribiendo la Biblia. Ahora, hoy en día tenemos baños. ¿Todos pueden decir baños? Baños. Tenemos papel de baño. ¿Pueden decir papel de baño? Papel de baño, amén. A mí me gusta papel de baño. ¿Cuántos aquí son afanes de papel de baño? Sí, bueno, casi nadie levantó la mano, entonces no se preocupen, vamos a quitar el papel de baño de los baños y vamos a ver qué tanto le gusta. No, a mí me gusta. En aquellos días no tenían papel de baño, ¿cierto? Entonces lo que hicieron la gente cuando se limpiaron, usaron trapos y los colgaron. Ahora están entendiendo más, un trapo sucio. No es un trapo donde yo hago un poco de limpieza, yo quito un poco de polvo y ya. No estamos hablando de un trapo que se usaba para limpiarse, para ir al baño. Y después enjuagar un poco de agua y colgar. Eso es feo. Ahora voy a hablar un poco más feo. No mucho, pero un poco más. Ahora pensamos en mujeres. ¿Y qué sucede una vez al mes? Trapo sucio. Voy a contarles una historia un poco penosa. Yo estuve muy joven, tenía mi regla y un día, tenía como 13 años, dejé todo lo que iba después en el baño, en el piso del baño, en la casa de mi abuela. Dejé toda la suciedad, ¿verdad? Todo usado, lo dejé, ¿todo se entiende? Y escucho a mi tío, ¡Cate! ¿Por qué está tan enojado? ¿Por qué nunca grita? Él dijo, venga aquí, quita esa suciedad del baño. Yo dije, ¿qué te pica? Y cuando entré yo vi, ¡uy! ¡Oh, qué pena! Mis trapos sucios estaban expuestos ahí. Y mi tío no estaba feliz. Muchas veces nosotros tenemos nuestra propia justicia y es exactamente como esos trapos sucios. Mira Dios, mira lo que hice para ti. ¿Ahora me puedes aceptar? ¿Sí? Y Dios dice, no, es que nunca vas a poder limpiarte, nunca vas a poder lidiar con pecado. Yo tengo que hacer algo.
tienes que recibir mi justicia. Dios tenía que hacer algo acerca del problema del pecado en la vida de los hombres, porque nuestra justicia es trapo sucio. ¿Quién puede decir amén? Vamos a hablar acerca de una historia en Números 21, 4 a 9. No les voy a leer porque creo que la mayoría ya saben la historia. Pueden verlo en su Biblia, Números 21, 4 a 9. Era cuando el tribu de los israelitas comenzaron a murmurar y salieron serpientes en el desierto y comenzaron a morder a las personas y comenzaron a caerse, a enfermarse y a morir. Entonces, me gusta esa historia porque podemos decir que el pecado es como una serpiente. Y vamos a ver cuáles son los efectos del pecado. Es mucho como veneno. Cómo se propaga, destruye la función normal en su cuerpo. Esto es lo que sucede con un veneno. Si una serpiente venenosa te muerde, comienzas a perder o comienza a hacer destruir su función normal en su cuerpo. Causa parálisis. Entonces la persona deja de poder moverse. ¿Okay? Su corazón deja de latir y eventualmente resulta en la muerte. Es igual con pecado. El pecado comienza a afectar tu vida espiritual. A veces pensamos que no nos está afectando, pero sí está afectándote poco a poco. Ese veneno en su vida y en su corazón te está afectando. Está causando parálisis. Comienzas a llegar a cultos de avivadores y cantar y no siento nada. No siento la presencia de Dios. No siento que Dios me habla. Hay parálisis. Su corazón deja de latir, de palpitar. Su corazón espiritual, dejas de sentir compasión por los perdidos. Solamente estás consumido con tu vida y con lo que tú quieres. ¿Sí o no? ¿Sí? Y resulta eventualmente en la muerte. Ahora tenemos que entender que Jesús vino como solución por el problema del pecado. Por eso podemos hablar sobre el pecado y no es un tema feo o serio, es serio, pero hay esperanza. Ahora, en la historia con los israelitas, Dios dio una orden a Moisés para poner una serpiente de bronce en una vara y levantarla. Y todos los que vieron a esa serpiente fueron sanados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, sí, solo para saber si me están escuchando. Ahora, yo siempre pensaba, ¿por qué Dios usaba la imagen de una serpiente? Porque sabemos que es una imagen de la cruz, de Jesús en la cruz, ¿cierto? Entonces yo siempre pensaba, ¿y por qué Dios usaba una serpiente para la figura de Jesús? ¿Por qué no usó una mariposa? ¿Has preguntado eso? ¿Por qué no usó un animal o un insecto bonito, hermoso, que representa vida? Yo creo la razón por la cual Dios usó una serpiente como símbolo de Jesús en la cruz es para que entendamos la fealdad del pecado. Pecado no es gratis, pecado no es bonito, pecado no es divertido, es feo. Pecado destruye, pecado te mata. Y vemos aquí, Jesús fue colgado en la cruz por nuestro pecado. Esta es la imagen de pecado. El momento que Jesús fue colgado en la cruz no era un momento lindo. No era un momento para mariposas. Ahora, yo hice algunos estudios, soy enfermera y me fascina mucho saber un poco acerca de cosas científicas. Y me daba curiosidad cómo
producen el antiveneno. Un antiveneno es lo que les dan a la persona que sufre una mordida de una serpiente venenosa. Entonces, ellos actualmente tienen que trabajar mucho con serpientes para poder extraer el veneno, para poder hacer un antiveneno. Literalmente toman esas serpientes y comienzan a sacar el veneno a propósito. Después tienen que inyectar ese veneno en un animal muy grande, por ejemplo, un caballo. Y cuidan mucho al caballo y por un proceso de semanas, si el caballo sobrevive, suena horrible, ¿verdad? Pero si sobrevive el caballo, entonces pueden seguir dándole el veneno en porciones pequeñas hasta que su cuerpo desarrolla anticuerpos para batallar contra el veneno. Después extraen la sangre del caballo, usualmente más o menos como 8 tazas de sangre, imagínense. Y con esto forman lo que llaman el antiveneno. ¿No es interesante que dice en la Biblia, en 2 Corintios 5:21, cientos de años antes que fue inventado o descubierto el proceso de hacer antiveneno, dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, hablando de Jesús, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Jesús pasó por el proceso. Él tenía que ser hecho pecado. Recibió todo el pecado del mundo, todo el pecado pasado, presente y futuro. Lo llevó sobre Él. Y es como Él era como ese caballo, donde nosotros inyectamos todo el pecado del mundo a ese cordero puro que se llamaba Jesús. Y de la sangre de Jesús ahora existe un antiveneno que puede combatir el pecado. Jesús es el único antiveneno que hay. Es la única manera para lidiar con pecado en la vida del ser humano. Jesús. En mi tiempo de estudiar un poco acerca de las personas que trabajan en ese tipo de trabajo, hay un hombre muy conocido, muy famoso, creo que se llama Hassan, y él quería hacer un antiveneno por la serpiente coral. Es una serpiente muy pequeña y solamente sale un poco de veneno cada vez que los científicos hacen esto. Pero una mordida de una serpiente coral es fatal, horrible. Entonces ese hombre, Hassan, tomó 3 años y 69,000 veces sacando veneno de serpientes para poder sacar media taza de veneno. Con esa media taza de veneno, ahora hay todo el antiveneno de serpiente coral en los Estados Unidos. ¿No es impresionante? Pero un hombre se dedicó 3 años y 69,000 veces agarrando un serpiente venenoso y haciéndolo escupir, básicamente escupir su veneno. 69,000 veces. ¿Por qué? Para salvar la vida de los demás. Ese hombre era muy interesante, trabajaba tanto con serpientes que a veces fue mordido y tenía que recibir un antiveneno. Y él poco a poco comenzó a tomar el veneno de cobra y en cantidades increíblemente pequeñas comenzó a recibirlas como inyección. Y sobre tiempo, estamos hablando de 10 años o más, este hombre, su propia sangre, tenía la habilidad de curar personas que fueron mordidas por serpientes venenosas.
Y un día creo que estaba en Indonesia, y había un niño en el bosque que fue mordido y no había antiveneno. Y ese doctor, ese hombre, experto con serpientes, escuchó de lo que había sucedido y donó su propia sangre a ese niño. Y el niño se curó. Él lo hizo 12 veces, un hombre, 12 veces donó su sangre a alguien que fue mordido por una serpiente y los 12 vivieron. Fueron casos donde no había un antiveneno. Y yo lo vi muy interesante, que es en la sangre que trajo la cura, que trajo la sanidad. Y es la sangre de Jesús que nos limpia y nos sana del veneno de pecado. Y quiero que en esta tarde que valoremos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él hizo eso, sí, lo hizo por el mundo, pero lo hizo por ti y por mí. Y yo recuerdo una vez que estuve en un tiempo de orar, adorar, y Dios comenzó a traer a mi mente recuerdos de niños huérfanos de África, de Haití. Y recuerdo pensando, Señor, si tú nos darías oportunidad, yo estaría dispuesta a adoptar un niño como eso. Un niño que quizás tiene SIDA, un niño que está enfermo, que tiene mucha hambre, que fue abandonado en la calle, que tiene piojos, que no tiene educación, que no habla inglés, que no sabe qué es vivir en una casa. Señor, si tú me darías la oportunidad, yo adoptaría un niño así y yo le daría un futuro. Yo le daría una educación, yo le daría un hogar, un papá, una mamá, hermanos y hermanas. Y cuando estuve orando esto, sentí al Señor, yo estuve como hablando al Señor y yo dije, ¿sabe qué, Señor? Sentí una revelación. Yo dije, este es el amor de Dios. Nosotros fuimos como estos bebés feos, sucios, abandonados. No entienden la cultura de Dios. Cubiertos de lodo, feos, con insectos. A veces se portan como bestias más que como personas, porque aprenden cómo sobrevivir. Yo dije, Dios, este es tu amor, que tú nos adoptas. Tú ves un huérfano en la calle y tú ves nuestra potencial. Tú ves quiénes somos de verdad y tú nos sacas de esto y nos das un futuro. Y mientras estuve orando eso, sentí al Señor decirme, no, Katy, este no es mi amor. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo este no puede ser tu amor, Señor? Él dijo, no, este no es mi amor. Mi amor es para poder llevar a casa este niño que tú no conoces, que no es de tu cultura, que es completamente abandonado, menospreciado. Tendrías que tomar tu hijo que te ve a ti. Este es mi hijo, José. Él es el gozo de nuestra casa. Él tiene ojos azules como su papá. Tiene cabello rubio como su mamá. Se ríe. Es listo. Dios dijo, mi amor, yo tomé el mío para adoptar un desconocido. Yo dejé mi hijo ser entregado, ser secuestrado por el peor tipo en el universo, para torturarlo, para matarlo, menospreciarlo, abusarlo. Yo dejé todo eso pasar al amado mío para poder recibirte
a ti, un desconocido, no de mi cultura, no de mi nación, no somos del cielo, pero Dios te vio a ti y dijo, tú mereces la salvación y estoy dispuesto a entregar a mi hijo amado. Dice la canción, el amado del cielo en la cruz murió. El amado del cielo. Este no es una palabra, es la verdad. Jesús era el amado del cielo. Y Dios, Padre Dios, lo entregó para lidiar con tu pecado. Tenemos que dejar de jugar con el pecado. Porque Dios hizo todo para restaurarnos en comunión con Él. Y todavía seguimos jugando con el pecado, como que si fuera una mascota linda. Ese pecado es el peor enemigo de tu Padre Dios. Y Él ha hecho todo que puede hacer para lidiar con el pecado. ¿Cómo tratamos con el pecado? ¿Nos une con nuestro amado Señor o nos aleja más de Él? Y cuando tratamos de ofrecer religión mientras seguimos con el pecado, es un trapo sucio, no funciona. ¿Sabe cómo podemos lidiar con pecado? Se llama arrepentimiento. Y tenemos que decir, no, yo rechazo esa cosa. No voy a permitir esa cosa en mi vida más. Porque mi Padre Dios hizo el mayor sacrificio para conocerme a mí. Él entregó la sangre de Jesús. Fue hecho el antiveneno para lidiar con mi pecado. Y yo recibo la sangre de Jesús a mi vida para lavarme y hacerme hijo verdadero de Dios. Vamos a seguir adelante. La segunda parte. Vencieron por la sangre del Cordero, ¿sí o no? Y de la palabra de testimonio de ellos. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Sabe qué es tu testimonio? Lo que te da vergüenza. Yo recuerdo siendo una niña en Guatemala, recibimos equipos. Y recuerdo escuchando a personas diciendo, tenían como, no sé, 20 años y, sí, yo fumaba droga. Y yo andaba con muchas chicas. Y yo decía malas palabras. Yo odiaba a Dios. Y un día Dios me salvó. Y ahora vivo por Él. Y recuerdo escuchando y pensé, ¿saben? Yo no tengo un testimonio. Yo siempre vivía en la casa de mis papás. Siempre amaba a Jesús. Recuerdo momentos que sí tomé decisiones para seguirle, pero no tengo un testimonio tan, wow, dramático. Pero sabe que Dios comenzó a mostrarme que sí tengo un testimonio. Satanás comienza a atacar tu identidad. Y desde el momento que yo nací, él atacó mi identidad. Recuerda cómo Goliat se burlaba de David. ¿Soy yo un perro que vienes a mí con palos? Recuerda cómo Satanás preguntó a Jesús si de verdad eres el Hijo de Dios. Él estaba cuestionando, estaba atacando la identidad de las personas. ¿Por qué? Él ataca tu verdadera identidad con el fin de desconectarte de tu fuente de poder. Y para mí, Él comenzó a atacar mi identidad cuando yo nací. Y Él siempre te habla, no en tercera persona. Roberto, tú eres tonto. Él te habla en primera persona. Es que yo soy tonto. Yo soy pobre. Yo soy incapaz. Yo soy demasiado alto, soy demasiado chaparro. Soy gordo, soy flaco, soy mujer. Soy feo, soy fea. Dios no me puede usar. Estas son mentiras del enemigo. Él está atacando tu identidad. Yo nací con labio leporino
Aquí tenemos unas fotos de bebés que han tenido eso. Yo tenía más de 11 cirugías en mi vida. Yo recuerdo había momentos que por un mes yo caminaba con más de 60 puntos en mi labio y mi nariz. Fueron color negro. Entonces yo era la única niña de 10 años con bigote. Es una broma, pueden reírse. La gente, los niños se burlaron de mí o por lo menos me decían, ¿qué te pasó? ¿Qué está mal con tu nariz? Y la cosa más retante para mí era que no pude hablar bien. Habían ciertos sonidos que no podía decir bien. Por ejemplo, la S. Y recuerdo que tenía un ejercicio que hacía con mi mamá. Ella decía la frase y yo la repetía. Y la frase era más o menos, 7 tigres están en la selva. Entonces yo repetía, 7 tigres estaban en la selva. No así. Mi mamá repetía, 7 tigres estaban en la selva. No es así. 7 tigres estaban en la selva. 7 tigres estaban en la selva. 7 tigres estaban en la selva. ¡No puedo! ¿Y sabe qué me enojaba? Desde mi niñez tenía un sueño. ¿Sabe qué era? Predicar. Y yo pensé, si no puedo hablar, si no me pueden entender, ¿cómo voy a predicar? Y Satanás está diciéndote cosas, está atacando tu identidad, está diciéndote que no puedes. No tienes lo que necesitas. No eres suficientemente inteligente. ¿Saben que tantos misioneros increíbles, hombres y mujeres de Dios, que cuando fueron a ser aprobados por no sé cómo se dice, sociedades misioneras, fueron rechazados? No eres suficientemente fuerte para ser misionero. Lo siento, no estás aprendiendo suficientemente rápido el idioma. No puedes ser misionero. Pero ¿sabe qué hicieron esas personas? Siguieron confiando en Dios, siguieron tomando pasos para cumplir con lo que Dios había puesto en su corazón. Entonces yo recuerdo esa conversación que yo le dije a mi mamá, mami, no puedo y no voy a poder hacerlo. Yo recuerdo el día, tenía como 10 años y hablaba con mi abuela. Ella dio la vuelta y dijo a mi mamá, Ellen, no entiendo ni una palabra que me dice mi nieta. No puedo hablar, pero tampoco soy sorda. Yo escuché esto. Ustedes han tenido gente en tu vida, incluso parientes, incluso familia, que te han dicho, eres estúpido, tonto, incapaz, no tienes valor, no vas a hacer nada. ¿Y sabe qué? El enemigo está tomando esas palabras para destruir tu verdadera identidad. ¿Por qué? Porque quiere desconectarte de tu fuente de poder. ¿Sabe dónde estamos débiles? Dios es fuerte. Y en mi debilidad, Dios es fuerte. Recuerdo esa tarde que me frustraba tanto con mi mamá y yo le decía, mami, llorando, ella está llorando. Yo dije, yo no puedo más. Porque eso me pasó a mí. Y yo sé que hay tantas personas que preguntan eso por diferentes razones. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me abusaron? ¿Por qué perdí ese trabajo? ¿Por qué nací así? ¿Por qué tenemos siempre bajos recursos? ¿Por qué me pasó a mí? Y como dijo Rosario antes, tenemos que recordar primeramente, Dios es bueno. Dios es bueno. Y yo no sé qué ha pasado en tu vida, pero yo sé, en mi caso, mi mamá me miró llorando y decía, Katy, si yo pudiera llevar esto por ti, lo haría. Ahora imagínense, ¿cuántas mamás hay aquí? Levanta la mano. Ustedes entienden,
el corazón de la mamá en ese momento. Yo llevaría eso por ti. Yo iría a los doctores. Yo fui a un ortodontista 10 años de mi vida. ¿Me están escuchando? 10 años. Hasta que tenía un terror de ir al dentista. Porque jalaron y pusieron y me asustaron. Mi mamá dijo, yo haría eso por ti. Yo andaría con bigote por un mes por ti. Yo pasaría por esos tiempos de terapia, de aprender cómo hablar por ti. Y este es el corazón de Dios, hermanos. Vivimos en un mundo quebrantado. Este no viene de Dios. El ladrón viene para matar, robar y destruir. Jesús, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Tenemos que reconocer quién es el enemigo. ¿Sí o no? Sí. Entonces yo vi en ese momento el corazón de Dios hacia mí. Ese no vino de Dios. ¿Y sabe qué salió de mi boca en ese momento? Una oración. Yo dejé de decir, Señor, ¿por qué me pasó a mí? Y comencé a decir, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Señor, ¿me puedes usar? Úsame. Si nadie me puede entender, Señor, enséñame cómo comunicar la verdad. Voy a servirte, voy a hacerlo, Señor. Hay unas fotos aquí, pero de diferentes personas que tienen labio leporino, que en los últimos años he tenido el privilegio de trabajar con ellos. Una chica que estaba convencida que era asco, era la palabra que usaba. Ese bebé actualmente tiene 2 meses, solo pesaba 4 kilos. La mamá era indígena, no pudo darle de mamar y no tenía dinero para leche. Entonces estaba dándole agua con plátano. ¿Sabe? En ese momento, Dios comenzó a usar mi quebrantamiento para sanar a otra persona, para tocar a otra persona. Y eso es lo que Dios puede hacer en tu vida. Los lugares de tu quebrantamiento llegan a ser tu testimonio y es poderoso y no hay que tener vergüenza por los lugares quebrantados en nuestras vidas, porque Dios puede tomar ese lugar y redimirlo por su gloria. Hay un método antiguo, yo aprendí eso de Rosario, que se llama kintsugi. Pero los japoneses repararon cerámicas quebrantadas con oro. Y ahora esa cerámica tiene mucho más valor. Y cada grieta expresa una riqueza que no tenía antes. Y así es la vida en nosotros. Dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios quiere brillar a través de tus grietas. Él quiere brillar a través de tu vida y es tu testimonio. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Él tomó una niña con labio leporino y aquí estoy predicando. Si Dios me puede usar a mí, te puede usar a ti. Tienes un testimonio, tienes una historia, tienes algo que compartir con otra persona. Y termino con esto, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. No queremos muchas veces tomar riesgos, pero quiero retarnos de tomar riesgos por el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo podemos tomar riesgos? Es lo que estaba diciendo el pastor Mauricio esta mañana. Un amor increíble. El amor es lo que te manda a lugares difíciles, a lugares imposibles. Pudiera pasar 2 horas contándoles historias de lugares donde Dios nos ha enviado para compartir su amor. Todo el mundo sabe Juan 3:16, ¿cierto? ¿Cuántos saben primero de Juan 3:16? Es la continuación. Primero Dios amó al mundo y entregó su único hijo. Pero en primero de Juan
3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Quiénes estamos dispuestos para entregar nuestras vidas por otra persona? Para ir a lugares difíciles. Aquí tenemos pastores, Pastor Bruno con su esposa Norma. Ellos van a vecindarios, van a ciudades tan peligrosas que las mismas personas que viven en esa comunidad no salen de sus casas. ¿Qué estamos dispuestos a hacer, hermanos? Tenemos un campo misionero aquí en El Salvador. Tenemos un campo misionero al lado tuyo. Tú puedes ir donde yo no puedo ir, pero tenemos que ser motivados por un amor. El mismo amor que le motivó a Jesús ir a la cruz tiene que ser el amor que nos motiva a nosotros. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Sueñas con una casa más grande? ¿Sueñas con 2 carros? ¿Sueñas con una carrera? Que la gente te dirá: wow, bien hecho, eres inteligente y exitoso. Aquí tenemos fotos de algunos de mis sueños: ministrar en un hospital, dirigir adoración en una casa hecha de madera en una isla donde viven indígenas. Aquí hablando, compartiendo el evangelio con personas indígenas en Panamá. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué estamos soñando, hermanos y hermanas? Somos el pueblo de Dios. Somos cristianos. Llevamos el nombre de Cristo. Pero debemos llevar el mismo amor que Cristo llevaba por las personas, por las naciones. Y estamos pensando en nuestro plan de jubilar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con las indígenas? ¿Qué pasa con esas comunidades, con esos barrios en San Salvador? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los olvidados en los hospitales, en las casas de ancianos? Algunos de ustedes tienen familiares en casas de ancianos. Comienza con ellos. Ve a visitarles. Son solos, abandonados, olvidados. Visitarles, pero comenzar a visitar a todos que viven allá. Tenemos que comenzar a ser movidos, impulsados por un amor loco. Un amor que nos va a mover, nos va a quitar de las sillas y hacernos ir a las calles. Algunos son profesionales y en su misma profesión Dios te va a usar. Algunos son estudiantes y en sus mismas escuelas Dios te va a usar. No importa, Dios puede usar a cualquiera que dice: heme aquí, úsame a mí. Vencieron. ¿Cómo? Por la palabra, por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y porque no amaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Estas son las pies de mi hija en la sierra de Querétaro, en el círculo de silencio, donde hay menos de 2% cristianos. ¿A dónde van a ir tus pies? Vamos a cerrar los ojos.